En la clase pasada nos quedamos en donde analizamos un circuito, calculamos el modelo de señal pequeña de este amplificador. Primero calculamos la polarización en corriente directa, anulando los capacitores. Calculamos la corriente de colector, el voltaje colector emisor. Posteriormente pasamos a lo que es el análisis en señal pequeña, donde determinamos el circuito de modelo de señal pequeña, calculamos las impedancias de entrada y de salida, y calculamos la ganancia de voltaje del circuito en función de ese modelo de señal pequeña. Y también hubo la pregunta, ¿qué sucedería si nosotros consideráramos eliminar el capacitor de, del emisor? ¿Qué efecto tendría en la ganancia? Entonces vamos a hacer justamente esta propuesta, vamos a analizar el circuito considerando eliminar el capacitor que está en el emisor y vamos a ver qué pasa con nuestra ganancia. Pues vamos a justamente hacer eso. Entonces vamos a retomar el modelo de señal pequeña que realizamos la clase pasada. Voy a tener que dibujarlo aquí. Y ustedes sirve que van checando por cualquier duda que se presente. En el modelo de señal pequeña. Y recordamos que primero partimos del transistor con su RP. Hay que dejar su cuaderno en la mano para que podamos ver los valores que calculamos la clase pasada. Tenemos la corriente dependiente, que es beta, en este caso beta es de 50. Esta la corriente de colector, señal pequeña. Tenemos lo que es la corriente de base. Teníamos RP, a ver si se acuerdan de cuánto nos había dado la clase pasada de favor. Tenemos el emisor, la base, y bueno, vamos a conectar los demás elementos que tenemos aquí. En este caso son señal de entrada, corriente alterna, salud, RI. Tenemos dos resistencias conectadas a tierra, la de 5 y la de 10. Recuerden que modelo de señal pequeña, las fuentes de voltaje de corriente directa hacen cortocircuito. Tendríamos la resistencia que está conectada de 10K a través de la fuente de alimentación. Recuerden que la fuente de alimentación está conectada a tierra y esta se hace un cortocircuito. Entonces aquí, esta también queda en paralelo. Este nodo que es la base y la tierra, porque se cortocircuitó la fuente de 30 volts. Entonces estas son la de 10K. Estamos. Tenemos en el colector, tenemos dos resistencias, la de 3K, que va conectada hacia tierra, es la de 3K, y la resistencia de salida, es la resistencia de carga, y aquí está nuestro voltaje de salida, más o menos voltaje de salida. Estamos, ¿y qué más? Bueno, teníamos aquí donde está el capacitor de entrada, donde está el capacitor de salida, tenemos lo que es la entrada, ahí tenemos la impedancia de salida, ZO, va, aquí está, la resistencia de carga hacia la parte de atrás. Y decíamos que qué pasaba si quitamos el capacitor de la base del emisor. Bueno, pues entonces teníamos una resistencia ahí, estaba teniendo efecto en la ganancia de salida y también probablemente la impedancia de entrada. Vale 3 kilos. ¿Alguien se recuerda cuánto valía la resistencia REPI? Era 0.40 y tantos kiloohms, no me acuerdo bien. Si alguien se pudiera recordar, por favor. RP era 0.428K. 428K. Gracias, Ceci. De nada, profe. 428K. Bien. Entonces, con esto, pues ya vamos a observar que en el caso de la impedancia de salida no tiene el menor cambio. La impedancia de salida sigue siendo la misma. Solamente la resistencia que vemos es la de 3 kiloohms, sigue siendo lo mismo y no hay ningún efecto. Pero vamos a ver que sí hay efecto sobre lo que es la impedancia de entrada, puesto que tenemos aquí dos resistencias en paralelo, que son 5 y 10K, pero aparte tenemos un arreglo de la resistencia RP en serie con una resistencia de 3K, pero aparte hay otra cuestión también importante. Recuerden que aquí tenemos una corriente que es la corriente de emisor, y aquí tenemos la corriente de base. Entonces, recuerden que la corriente de emisor y la corriente de base no son iguales. Hay una relación entre ellas que permite de alguna manera escalarlas. Ese factor que es la beta o beta más 1 es lo que tenemos que considerar cuando hacemos la suma de estos elementos. Hay que considerar ese efecto. Entonces, para la impedancia de entrada ZI, nosotros consideramos este arreglo. Observamos primero lo que vemos del capacitor de entrada CI, serían los 5K en paralelo con los 10K, en paralelo con un arreglo que viene aquí, que es RP, que está en serie a su vez con una resistencia de 3K, y aquí es donde viene el efecto. Si se fijan aquí, la corriente que tenemos en la base es IB, pero la resistencia que se encuentra después
en el emisor, está más allá, es 3K, entonces aquí ya no tenemos IB, tenemos IE. Recuerden que cuando nosotros manejábamos las corrientes al pasar de una a otra, aquí la corriente es mucho mayor que la de IB. Entonces aquí el factor para convertir de la corriente de base a la corriente de emisor es un factor de beta más 1. Entonces ese factor se tiene que ver reflejado aquí. Entonces tendríamos que observar de esa forma. Pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta todavía, al momento. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué es beta más 1? Es que no entendí bien. Sí. ¿Recuerdas? En un lado tenemos la corriente de base, ¿verdad? Donde está la resistencia RP, está la corriente de base. Cuando nosotros pasamos a la parte del emisor, ya no tenemos corriente de base, tenemos corriente de emisor, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ahora, ¿qué relación existe entre la corriente de base y la corriente de emisor? Hay un factor que se llama el beta más 1, ¿no? Si quieres convertir corriente de base a corriente de emisor, hay que multiplicarla por beta más 1 para poder hacer ese cambio. Porque, o sea, no, digamos que no son exactamente iguales las resistencias que está en la base que la que está en el emisor, por ese factor de corrientes que tenemos ahí. Entonces, cuando calculamos impedancias o cuando calculamos esas ganancias, es necesario aplicar esa equivalencia, vamos, para que la podamos sumar de manera directa, así como está, tenemos que utilizar ese factor de beta más 1. Entonces, esta corriente que se está circulando de aquí, de IB, al pasar al emisor, se va a incrementar. ¿Por qué factor? Pues por beta más 1, ¿no? Aquí es donde nosotros vamos a meter ese factor. Vamos a poner esta resistencia que está en el emisor por beta más 1, que en este caso sería 50, sería 51. Aquí entonces Gracias, profe. esa es la justificante, digamos, porque no, digamos que no son iguales esos elementos. O sea, no están en las mismas condiciones de la configuración. Aquí voy a poner para que ustedes se acuerden que es beta más 1, ¿sale? Y ahora sí, ya podemos hacer nuestras operaciones, entonces vamos a ver cuánto nos da. Profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? Esa misma resistencia de 3, así como lo estamos haciendo, que convertimos nuestra IB a IE con ese de Ajá. beta más 1, ¿eso no le pasaría lo mismo, pero de Z0? En Z0, bueno, aquí hay una cuestión que tenemos una resistencia aquí en la corriente. Tenemos un arreglo aquí que está interrumpiendo. Tenemos dos resistencias, pero tenemos la fuente de corriente que de alguna manera estaría aislando esta condición. En teoría no debería afectarle porque tenemos la fuente de corriente que de alguna manera tiene una impedancia infinita. Pero bueno, déjenme checarlo por aquí de las dudas. Por aquí lo checamos. Entonces ahorita estamos en la impedancia de entrada y vamos a calcular cuánto vale nuestra impedancia de entrada, que es el paralelo de estas dos, más Entonces, si me ayudan calculando, serían 5 en paralelo con 10K, en paralelo con, ahora sí la suma serían 3K por 51 más .428, a ver, déjenme ver cuánto da. 3K por 51 por 51 sería 153. A ver, 3 por 51, 53 más punto 428 por 51 más punto 428 serían 153. No estamos de acuerdo, aquí serían 153.42. Exactos. Estos son kilos. Y ahora sí el paralelo de estas tres. Esto vamos el inverso, más 10K el inverso, más 5K inverso. La suma de todo esto igual a inverso total. A ver, nos daría 3.26. A ver, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe, bien, también me da lo mismo. 3.26. 3.26. Correcto, gracias. 26 ohms. Ahí está nuestra ZI. Y ahora vamos con lo que es la ganancia de voltaje. Permítanme un segundo. Ahora sí vamos a determinar la ganancia de voltaje. A ver cuánto nos daría. Entonces tenemos nosotros que, correcto, es esta corriente que está entrando. La corriente que tenemos aquí en la salida sería, el voltaje de salida sería igual a intensidad por resistencia según ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, ¿qué corriente está pasando por este arreglo de resistencia? Si nos fijamos,
tenemos 3 kilos por en paralelo con, ¿cuánto es? Con 6 kilos, ¿verdad? Apenas si se nota, 6 kilos, son 6 kilos en la salida. Entonces, 3 kilos en paralelo con 6 kilos es la resistencia equivalente que está en la salida, en esta parte. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por la corriente que tiene aquí. Entonces, se fijan, la corriente que está, esta corriente que está aquí, que es 50 por IB, está pasando por esta resistencia equivalente. Serían 50 por IB. Hagan de cuenta que esta corriente, yo ya pasé por esta resistencia equivalente y volví a salir. Entonces, es la corriente que está pasando por este arreglo. Entonces, sigue siendo 50 IB. Y está entrando por el negativo de B0. Y apenas se queda. Déjenme darlo para que se vea un poquito mejor. Entonces, aquí esta corriente sigue siendo 50 por IB. Es el producto de la fuente de corriente de 50 IB por la resistencia equivalente. Y aquí necesitaríamos encontrar cuánto valdría la corriente IB para poderla sustituir. Hay que ver cuánto vale la corriente IB. Ujú. Ahí vamos. Ujú. Ahí vamos. Entonces, hay que encontrar cuánto vale la corriente IB. Ahora, si se fijan, el voltaje IB, la corriente IB está aquí. Y en este caso tenemos el voltaje BI que está en paralelo con todos estos elementos, ¿verdad? Con la de 5, con la de 10. Entonces, el voltaje IB es como si estuviera también conectado aquí, es lo mismo, ¿no? Entonces, para calcular el voltaje, la corriente IB es voltaje sobre la resistencia, pero la resistencia es la resistencia RPI, pero con la resistencia sumada con la de 3K. ¿Ah? Entonces, nuevamente tenemos el detalle que tenemos que hacer circular la corriente de ID para poder considerar el efecto que tiene sobre la corriente que está en el emisor. Tenemos que multiplicar también por beta más 1. Entonces, aquí sería la corriente IB, voltaje de entrada, el BI, que está en paralelo con todo esto, sobre la resistencia RPI, entre la suma de, ahora sí, la suma de esta resistencia RPI más las 3K, pero recuerden que la corriente que estamos haciendo circular es la IB. Entonces, al pasar por al emisor, esta corriente se hace más grande. ¿Por qué factor se hace más grande? Por beta más 1. Entonces, hay que multiplicar por beta más 1, que es, en este caso sería 51. Y ahora sí, ya podemos sustituirla aquí en nuestra fórmula original para poder saber cuánto vale la ganancia de voltaje. Se llama la ecuación 1. Esta es nuestra ecuación número 2. Y vamos a ver. Ok, entonces vamos a poner ahí, sustituir una en otra. Y vamos a determinar la ganancia de voltaje. Vamos a continuar aquí de este lado. El voltaje de 0 será igual a 3K en paralelo. Vamos a poner de una vez la operación. Sería 3K por 6K entre la suma de los dos. Sería 3 más 6. Como todo está en K, lo podemos quitar los K sin problema. Puede ser 3 por 6 más 3 más 6. Y no va a afectar absolutamente nada. Sería 50 por IB. 50 por IB, aquí serían 50. Ahora IB vale BI entre RPI que vale 0.46, así queda, 0.48, 42 más 3K por 51, 3K por 51. Y esta sería nuestra ganancia de voltaje. A ver si nos ayudaran a determinarla. Entonces sería la ganancia de voltaje AB, 0 en BI, 0 en BI. Ahora sí, nos queda, está multiplicando arriba, esto está multiplicando abajo, ¿no? A ver cuánto nos queda al final de cuentas. ¿Cuánto nos quedó el paralelo de 3K con 6K? A ver, sería 3 por De 6. 2, me parece. 2K, ¿verdad? Sí. Por 6, 18. Era 2K, ¿verdad? Para ir simplificando de una vez. Y recuerden que aquí la ganancia es negativa, ¿eh? Quedan 2K. El paralelo esto 2 multiplicado por 50 entre 48. Su ciencia es todo esto
Es 428 K más 3K por 51. Ahí está. Y ahora sí a ver cuánto nos da el total. Entonces serían, por lo de abajo, 3 por 51, 53 más punto 408. Esto al inverso, ahora multiplicado por 50 y por 2. ¿Cuánto les dio, muchachos, a ustedes? A ver. Menos 0.65. Entonces, la ganancia cayó dramáticamente, se hizo muy, muy chiquita. ¿Todo eso se hizo tan pequeña solo por la resistencia de 3 kiloohms? Sí, adelante. La ganancia se hizo muy, muy pequeña y eso solo se debe a la resistencia de 3 kiloohms. Ese es el efecto que tiene. Muchísimo. Ese es el efecto que tiene la resistencia del emisor. Por eso es importante ponerle un capacitor ahí precisamente para evitar que decaiga la ganancia. En algunos casos, la ganancia puede ser que sea de 5, de 6, de 7, de 10, pero en otros casos puede ser que sea más chiquita todavía. Muy, muy pequeñita. Y ahorita checamos lo que comentaban de la impedancia de salida para ver el efecto de esta fuente de corriente. Si quiere hacer un diseño preciso de todo esto, de esta parte habría que sacar el circuito equivalente de Thevenin, que sería una resistencia equivalente, sería 3K, la fuente de corriente en serie. Este sería otro circuito, donde tendríamos que determinar IB para sacar la relación que existe entre estos tres, y determinar cuánto vale la impedancia de salida aquí. Habría que aplicar el equivalente de Thevenin. En el caso 3, pues tienes puras fuentes, puras resistencias y unas fuentes dependientes. Sería sacar la resistencia equivalente para checar el valor exacto. Esto lo checo yo me encargo de checarlo y vas en la siguiente, ¿no? Vamos a checar para hacerlo con detalle. Entonces, si ven cuál es el efecto de la resistencia que está en el emisor, el hecho de que reduce la ganancia dramáticamente, ¿no? En algunos casos puede ser de unas cuantas unidades, otros incluso más pequeño, ¿no? Es que sí se nos cayó muchísimo la ganancia. De tener 270 y tantos a tener pues menos de la unidad, ¿no? Y ese es bastante. Y no sé si hay preguntas, me queda de tarea checar esto para que lo revise yo. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante por favor. Cuando calculamos AB0 o cuando lo escribimos ahí, ¿por qué multiplicamos por menos 50 IB? Bueno, observa en la salida, tú que tienes en la salida el voltaje de salida es lo que queremos calcular. En el voltaje de salida tú tienes dos resistencias. Esas dos resistencias están en paralelo, se vuelven equivalente. Ahora, si tú aplicas ley de Ohm para calcular el voltaje, necesitarías multiplicarla por una corriente que esté circulando por ahí. Si observas qué corriente está pasando por esa resistencia equivalente que están estas dos. Es la corriente de 50. Dependiente? Exactamente, la de 50 IB. Esa es la que está multiplicando y está entrando por el negativo de B0. Por eso es por menos 50 de IB. Ok, y otra duda. Cuando ahí en el cálculo de IB, abajo pone 3K por 51. Ajá. ¿Por qué por 51? Ok. Si tú estás de acuerdo que el voltaje BI está en paralelo con todas esas resistencias, con la de 5, con la de 10. Entonces también está en paralelo con el arreglo que está de la resistencia de pi en serie con la resistencia de 3K, ¿verdad? Ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí. Ahora, recuerda que ahorita la corriente que tú estás haciendo circular donde está BI, donde está la resistencia de pi, es IB. Esa es la corriente que tú quieres calcular. Pero donde está la resistencia de 3K no hay IB, es diferente, hay IE. Entonces, ¿cuál es más grande, la corriente IB o la corriente IE? La corriente IE, ¿verdad? Entonces, si tú quieres convertir la corriente IE a IB aquí, Sí. ¿qué es lo que necesitas hacer? Multiplicarla por beta más 1. Por eso es que esto se convirtió en beta más 1, que sería 50 más 1, serían 51 por los 3K. Y entonces ahora sí tienes la corriente IB circulando por las dos resistencias y ya puedes hacer la suma de estos dos elementos. Esa es la razón.
Digamos que esos son los puntos finos del análisis. Profesor, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Aún es correcto llamar amplificador a este circuito? Bueno, en teoría es un amplificador, pero dada la situación del capacitor que le quitamos, que eso no estaba considerado, pues ya no va a amplificar, sino se va, no, más Va a bien lo está reducir. atenuando, ¿no? Está atenuando más que amplificar. Pero bueno, acuérdense que el circuito original sí tenía un capacitor, y nosotros lo que quisimos saber es qué pasaba si este circuito amplificador le quitábamos el capacitor del emisor, qué efecto tenía, y ya vimos que el efecto pues es reducir la ganancia hasta, en lugar de tener un amplificador, le está atenuando la salida, ¿no? Este es el efecto que tuvimos. Realmente pues no está amplificando sin el capacitor, ¿vale? Esa es la situación que se presenta. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ya utilizando lo que es una configuración que se llama colector común, para que vean ustedes cómo se puede analizar y el efecto que tendría. Y bueno, me queda de tarea revisar lo de la impedancia L, que sí va a haber algún efecto aquí. Voy a checar con detalle y ya en la siguiente se los muestro. Entonces aquí el efecto de quitar el capacitor es que va a reducir considerablemente la ganancia de nuestro amplificador, puede ser hasta menor a la unidad. Vamos entonces, si ya no hay preguntas, vamos a la siguiente, para que ustedes puedan tomar nota del ejercicio y podamos resolverlo. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este amplificador se llama amplificador colector común o seguidor de emisor. Aquí el efecto que vamos a tener es una ganancia de tipo unitaria en este amplificador. Entonces vamos nosotros a hacer el análisis, primero en CD, desconectando los capacitores para encontrar el punto de operación, y después de ello vamos a escribir el modelo de señal pequeña para calcular impedancia de entrada, impedancia de salidas, y posteriormente calcular la ganancia de voltaje, que como sabemos debe ser de ganancia unitaria, aproximadamente la unidad. Esto lo vamos a comprobar nosotros. Entonces, si gustan tomar nota, y una vez que termine de tomar nota, tomamos un receso de 5 minutos y regresamos para hacer el análisis, por favor. Profe, la resistencia 1 es de 51K. 51K, Sí, sí. la resistencia 2 de 10K, es la que se costaba trabajo ver. R1 es 51K. Debe ser mucho mayor que Gracias. R2. Sin de nada. Siempre R1 debe ser mucho mayor que R2. El voltaje que hay en la base debe ser pequeñito, de unos cuantos volts. De hecho, eso es parte de una tarea que les voy a dejar investigar a ustedes más adelante, por equipo, que vean los conceptos que tienen que cumplirse en un amplificador para que el circuito sea estable y también tenga una máxima amplificación. Existe una relación entre las resistencias, entre R1 y R2, y también una relación con la resistencia del emisor, para tener una máxima amplificación y tener una máxima variación simétrica. Esto les voy a dejar en una tarea más adelante, la redacte, para que vean cómo deben diseñarse los amplificadores. Entonces recuerden que este viernes haremos la práctica número 3, la del amplificador en CD. Van a armar varios, con el simulador, varios efectos con transistores para ver su funcionamiento, medir corrientes y voltajes, y también por ahí estaremos armando algún switch para que ustedes activen un LED, y por ahí también hay una opción para trabajar con un relevador. Vamos a ver si en las bibliotecas están esos relevadores para poderlo armar. Veíamos el día viernes, les estaría mandando la práctica más tarde el día jueves en la tarde-noche, por favor. Entonces, primero que nada, tenemos el punto de operación. Recuerden que cuando tenemos el punto de operación en un amplificador, hay que desconectar los capacitores para poder hacer el análisis. Recuerden que el capacitor en corriente directa se comporta como un circuito abierto, entonces por eso se abre y se puede calcular el punto de operación. Ven aquí, el hecho de que están abriendo estas partes, se corta esta parte, y ahora nos quedamos con lo que vemos en medio, que es un circuito con transistores polarizado por visor de tensión. Entonces vamos a tener el punto de operación. Entonces vamos a analizar el circuito. Hay que aplicar el teorema de Thevenin para poder determinar la resistencia equivalente y el voltaje del Thevenin. Entonces vamos a aplicar Thevenin,
Acuérdense que el Thevenin solamente es sobre estas dos resistencias y la fuente de voltaje de 12 volts es como si la partiéramos en dos. Una que va hacia las ramas de R1 y R2 y la otra que va hacia la rama del colector. Le hacemos esa partición para poder determinar cuánto vale nuestro equivalente de Thevenin. Entonces, esta resistencia equivalente de Thevenin la vamos a llamar RBB, como decíamos, resistencia base-base, va a ser igual al paralelo de estas dos resistencias, porque acuérdense que la fuente de voltaje se hace cortocircuito para determinar la resistencia equivalente, y a final de cuentas, estas dos resistencias van a quedar en paralelo. Entonces sería 10K en paralelo con 51K. Como una es mucho mayor que la otra, el resultado debe ser menor que la más chica, es decir, menor a 10K, por ejemplo, no sé, 8K, 6K, algo así, ¿no? Entonces, si me ayudan con su calculador a ver cuánto da el paralelo de estas dos cosas, son tan amables. 8.36. Sí. Correcto. Gracias, Ceci. 8.36. Recuérdense que el paralelo de esto es el producto de 10 por 51 entre la suma de las dos. Ahora hay que calcular el voltaje de Thevenin. Recuerden que el voltaje de Thevenin es el voltaje que se encuentra en la resistencia de 10K. Es el voltaje que hay de este punto hacia la base. Ahí es donde vamos a encontrar el equivalente. Entonces, sería la fuente de voltaje de 12 por la resistencia de 10 entre la suma de las dos resistencias. El voltaje de Thevenin es igual a, tenemos 10K multiplicado por la fuente de voltaje de 12 volts entre la suma de las dos resistencias. 10K más 51. Recuerden, como todo está en K, lo podemos quitar y solamente poner los números que serían 10 por 12 entre 10 más 51. Ya queda todo proporcional. Eso da, profe, 1.96. 1.96 volts. Gracias, Alexis. 1.96 volts. Ya tenemos equivalentes, ya podemos dibujar nuestro circuito como lo conocemos con dos mallas. Vamos a dibujar la valla base emisor para hacer el análisis. Recuerden que generalmente vamos a iniciar nuestro análisis en la malla base emisor, entonces aquí sería la fuente de voltaje. Voy a ponerla aquí. Más, menos, voltaje BB, que sería 1.96 voltios. Aquí se conecta la resistencia de la base, con la resistencia de Thevenin que obtuvimos, que es 8.36K. 6K. Espero que me puedan ir siguiendo su cuaderno también ustedes. De ahí pues sería el voltaje base emisor, menos voltaje base emisor, se encuentra la resistencia del emisor, que vale 1 kilo. Y pues nada más analizar la malla base emisor para determinar cuánto vale. Recuerden que aquí las corrientes, aquí tenemos la corriente de base, B, corriente directa, aquí tenemos la corriente de emisor, y esta corriente que está aquí hace circular la corriente de positivo a negativo en el sentido convencional. Es como analizamos los circuitos, todo tipo de circuitos eléctricos. Bueno, aquí entonces aquí nos quedaría, sería aplicando la ley de los voltajes. Ustedes ya la conocen. La malla base emisor. La base emisor. Nos quedaría que sería menos 1.96 volts. Más el voltaje que hay en la resistencia de base, que sería densidad por resistencia, sería 8.36K. Multiplicado por la corriente que es B. Luego más el voltaje base emisor, que recuerden que para el caso de los transistores que son de silicio serían los 0.7 volts. Y sería más la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Más K, que multiplica a la corriente de emisor. Y esto todo debe ser igual a 0. Para que se cumpla la ley. Suma los voltajes a través de la trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Ahí está. Bien, entonces ahora sí nada más es cuestión de despejar lo que nos interese. Aquí nos interesa calcular la corriente de emisor,
pero tenemos también corriente de base, entonces tenemos que ver la forma de sacar la equivalente para dejar todo en términos de la corriente de base, de emisor, perdón. Queremos obtener la corriente de emisor, que es la más importante para nosotros, porque nos interesa calcular la corriente de colector. Entonces, tenemos una fórmula que relaciona ambas. Corriente de emisor es igual a corriente de base por beta más 1. Entonces, con eso podemos saber que nuestra corriente de base, la despejamos, será igual a corriente de emisor entre beta más 1. Lo que veríamos en lugar de la corriente de base, sería corriente de emisor entre beta más 1, donde beta es el factor de ganancia de corriente. Entonces aquí lo vamos a sustituir para poder reemplazarla y sustituir el valor de la corriente. Entonces, esta es nuestra ecuación, llamamos ecuación de 1. Esta es nuestra ecuación número 2, en la cual vamos a sustituir 2 en 1, viendo 2 en 1, y luego vamos a hacer el despeje, ¿no? Para determinar la corriente de emisor. Queda esto. Vamos a poner una vez. El emisor será igual a ¿qué? Aquí se van a restar 1.96 menos 0.7. Después, esta corriente que está aquí abajo va a quedar dividiendo. Va a quedar es un K más kilo más la corriente de base, que sería I entre beta más 1. Sería 8.36 K entre beta más 1. No, aquí es entre beta más 1. Dividir entre beta más 1, que serían 101. ¿Me van siguiendo? Profesor, aquí en este problema, ¿dónde me dicen que beta vale 100? Perdón. Aquí especificamos cerca del transistor, le pusimos el perdón. beta. Sí. Siempre tenemos que especificarles. Si no les damos, hay que preguntar cuánto vale la beta. O en su caso, si el transistor tuviera, por ejemplo, una nomenclatura, por ejemplo, casi todos los transistores son 2N tal, ¿no? Entonces, en su hoja de especificaciones, en el datasheet, hay que buscar cuánto es su beta. Y en este caso, pues, la beta es de 100, ¿no? Entonces, esta resistencia, pues, queda dividida entre beta más 1, porque estamos calculando esta corriente, que es 8.36 K entre IB, pero IB lo transformamos en I entre beta más 1, por eso esta resistencia que dividida entre beta más 1, que serían 101. Y si quieren, podemos hacer esto, 1 más 8.36 entre 101, para que la corriente quede en miliamperes de una vez. Entonces sería 1.96 menos 0.7 entre 1 más 8.36 sobre 101. Y ya el resultado nos va a dar en miliamperes de una vez. Una operación de Me da 1.16 miliamperes. 1.16 expresado en miliamperes, correcto, Ángel, ¿verdad? Muchas gracias. Nada, profe. Ahí estamos. Y esa va a ser nuestra corriente de emisor. También la checa, para que estamos seguros. Y ahora lo que nos A falta mí me es da determinar. 1.26. ¿Alguien más? Vamos para... 1.16, Está profe. correcto. Gracias. 1.16. Gracias, muchachos, muy amables, gracias. Bueno, y entonces, bueno, ya está, que es 1.16. Ahora lo que sigue es determinar, recuerden este dato, el voltaje de este colector emisor. Lo podemos determinar de una vez. Aquí lo voy a tratar de determinar aquí. Tenemos que la corriente es 1.16. Entonces, vamos a analizar la malla colector emisor. Recuerden que vamos a ir en este sentido. Entonces, aquí vamos a pintar la corriente. En otro color. Recuerden que vamos a analizar la malla que está aquí, ¿no?
malla colector emisor. Recuerden que vamos a entrar por el negativo de la fuente de voltaje, sería menos 12, y así nos vamos a encontrar el voltaje colector emisor que se encuentra aquí. Entonces aquí sería menos 12. Ahora más. Recuerden que la corriente de emisor la hacemos igual a la corriente de colector. Estamos considerando, dado que es un amplificador, que es 100% seguro que está en la región activa. Así que tengo que poner eso. Que la corriente de colector es igual a la de emisor. Igual a la corriente de emisor. Igual a 1.16 miliamperes. Ahora sí, analizando la malla colector emisor, que vamos a poner ahí de los voltajes en malla colector emisor, ¿no? Entonces nos quedaría menos 12. Entra por el negativo de la batería, luego pasa la resistencia, que sería el voltaje en la resistencia de colector, sería 5K por la corriente IC. Recuerden que la corriente es lo mismo, que vale 1.16 milis. Recuerden que milis con K se cancelan. Sería el producto de 5 por 1.16 más el voltaje colector emisor, que vamos a determinar. Luego más el voltaje que hay en el emisor, que es resistencia de emisor por corriente de emisor, que es 1K por 1.16. Nuevamente milis con K se van. Queda 1.16. Y aquí despejamos el voltaje. Sería, sería 12 volts menos el voltaje que hay en el colector, menos el voltaje que hay en la resistencia colector, menos el voltaje que hay en la resistencia de emisor. Se me ayuda a ver cuánto nos da, ¿no? Ese da 5.04 volts. Es 5.04 0.4 volts. volts. Gracias, Alexis. ¿Alguien más que lo cheque, ¿no? Para verificar la... Sí, profe, Todos, sí da sí, eso. todos, correcto. Muy bien. Y ya lo autentificamos que está correcto. Ahí está nuestro voltaje colector emisor y ya concluimos la parte del análisis en corriente directa al punto de operación. Aquí lo que vamos a utilizar es la corriente de emisor. Entonces vamos a la siguiente parte. No sé si gustan tomar nota. Guardar la pantalla. Vamos ahora sí al análisis de señal pequeña. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Básicamente estamos repasando punto de operación. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Adelante. Al último, ¿por qué multiplicó 1K por 1.16? Recuerda que estamos siguiendo la trayectoria de la malla colector emisor y estamos determinando la suma de los voltajes que hay en esta trayectoria. Entonces, en esa trayectoria tú vas a encontrar menos 12 volts, luego la resistencia que hay en el colector por la corriente del colector, que vale, que la hicimos igual, corriente colector y corriente de emisor 1.16. Entonces, el voltaje colector emisor, y en la resistencia de emisor, ¿qué corriente tenemos? La corriente de emisor, que es 1.16, ¿verdad? Pues si queremos saber el voltaje del emisor, es multiplicar resistencia de emisor, que es un K, por su corriente, que vale 1.16. Entonces, eso nos da el voltaje del emisor. Entonces, acuérdense que estamos sumando puros voltajes y queremos determinar el voltaje colector emisor. Esa es la razón por la que multiplicamos un K por su corriente de emisor, para sumar el voltaje que está ahí. Entonces, esto debe ser igual a 0. Solo nos faltó suponer que es igual a 0, ¿no? ¿Vale? Sí, gracias. ¿Ah? Si ya terminaron, podemos pasar a la siguiente fase. No vamos de tiempo. Antes quedamos 15 minutos, por lo menos para plantear el modelo de señal pequeña. Nuestra crayola a determinar nuestro modelo de señal pequeña. Entonces, aquí podríamos calcular de una vez nuestro valor de RPI. Que no se nos olvide. Nuestra RPI, recuerden que es el producto de la beta por el voltaje térmico, que para temperatura ambiente son 26 milivolts, entre la corriente de colector en el punto de operación. Esto nos da, dijimos que la beta vale 100 multiplicado por el voltaje térmico, que son 26 milivolts,
millivolts entre la suma de, perdón, entre la corriente colector que dijimos que era 1.16. ¿Cuánto nos dio la corriente colector? 1.16. Gracias. 1.16 miliamperes, ¿no? Y ahora sí, ¿cuánto nos daría RP? La resistencia que vemos en la base. Con su calculadora. 100 por 26 milivolts entre 1.16 miliamperes. Bueno, porque miles con miles se dan ahí. Era como 2241.38. 241, o sea que serían 2.2K. Ajá. 2.24, ¿no? K. ¿Alguien más que nos pudiera colaborar y corroborar el valor? 2.24 Sí, eso K. es el profe. Perfecto. Muchas gracias. Entonces 2.24, ¿es 2.21 o 2.24? Ya me perdí. 24. 24. Gracias. Ahora sí, entonces vamos a escribir nuestro modelo de señal pequeña, a ver cómo nos queda. Y vamos a dibujarlo. Y voy a ponerlo al centro aproximadamente. A nuestra RP, nuestra fuente de corriente de colector, nuestra base, RP, base de señal pequeña. Aquí está la corriente de colector de señal pequeña. Y aquí está el factor beta por la corriente de base, que sería 100 por IB. Tenemos nuestro emisor, digamos la corriente de emisor, ¿verdad? Señal pequeña, la corriente de emisor de señal pequeña. Ahí está. Y vamos a ver qué más tenemos conectado. Entonces en la base teníamos dos resistencias, la de 10 y la de 51 en paralelo, conectada a tierra, y la entrada BI. Listo. La que vamos a inyectar para amplificarla, vamos a ir a amplificarla. BI, esta es la resistencia que tenemos primero, que es la de 10K, la R1, perdón, R2 kilos. Recuerden que la resistencia que está aquí sigue en paralelo con esta, y que está a través de la fuente de voltaje, pero la fuente de voltaje se anula por un cortocircuito, lo cual hace que este punto vaya hacia tierra. Por eso el 51K también está a tierra y la de 5K también está a tierra. A tierra, conectadas hacia la base, es la de 51K. Y creo que ya estamos, acabamos de ese lado. En el colector que tenemos conectado solamente una resistencia conectada a tierra, que es la de 5K. Esta es la de 5K. Está conectada a tierra. Y ahí, ¿qué sucede en el emisor? Vamos a ver qué está pasando aquí en el emisor. En el emisor vamos a tener un par de resistencias. Vamos a dibujarlo de una vez. Conectada a tierra, la de 1K. 1 kilo. Un trabajo utilizar todo esto. 1 kilo. Y también tenemos aquí, de este punto, aquí vamos a dibujar donde se encuentran los capacitores de entrada, nuestro capacitor en la salida. Vamos a dibujar para marcarnos. Recuerden que estos capacitores nos van a indicar dónde se encuentra la impedancia de salida y la impedancia de entrada. Para eso nos sirven de referencia, ¿no? Esta es 5 kilos. Y aquí en paralelo con esto se va a encontrar la salida del amplificador. Más o menos. Entonces, en este punto que puse marcado es donde vamos a encontrar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Hacia acá vamos a encontrar ZI, y hacia este lado del capacitor hacia allá vamos a encontrar la impedancia de Z. Output e input. Entrada y salida. Y bueno, ahí vamos a aplicar los conceptos de beta más 1 o entre beta más 1, dependiendo hacia dónde estemos yendo. Si estamos yendo de la base hacia el emisor, es multiplicar por beta más 1. Si estamos yendo del emisor hacia la base, dividir entre beta más 1. Eso es importante. Entonces aquí pues podríamos determinar, primero que nada, les quiero la impedancia de entrada. Como en el tiempo, esperan 8 minutos, vamos a ver si podemos determinar la impedancia de entrada, ZI. Vamos a aprovechar este espacio. Ahí. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta del modelo de señal pequeña, de lo que dibujamos. Estamos haciendo el trazo. Pues observen que ZI va a ser el paralelo de
10K con 5K y viene un arreglo que es el que vemos a continuación, donde vamos a encontrar la resistencia RP en serie con un arreglo en paralelo de 1K con 5K, pero estas dos resistencias van a estar después del emisor y nosotros estamos yendo de la base hacia el emisor. Por lo tanto, en la que es corriente que está circulando aquí de alguna forma es la corriente IV, al pasar por el emisor se hace más grande. Entonces, este factor que está aquí hay que multiplicarlo por un factor de beta más 1 para convertirlo en la corriente de emisor. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces aquí tenemos que poner 10K en paralelo con, son 51K. Y luego en paralelo con todo un arreglo que viene, que voy a poner de este lado, que sería RP en serie con, y aquí es donde vendría el efecto de pasar de la base hacia el emisor, que sería 1K en paralelo con 5K. Y este arreglo paralelo es el que está afectado por la corriente de emisor, por eso debe ser por beta más 1. En este caso beta vale 100, sería por 101. ¿Mm? Entonces así es como comprobaríamos la impedancia de entrada beta y si me ayudan a calcular a ver cuánto nos da. RP dijimos que vale 2.24 kilos. Entonces sería, es un K por 5, sería 1. Serían 5 entre, serían 5 entre 6, ¿no? Serían 5 entre 6 por 101. 6 por 101 nos da 84. Está en CAS más 2.4 nos da 86. Lo que es lo que es el arreglo de pi más todo lo demás es 86 de CAS. Ahora esto en paralelo con 10K y con 51K. Esto más 10 verso más 51 verso. Esto nos da en total. El verso total de esto es, a ver si estamos de acuerdo, nos debe dar 7.62K. Estoy de acuerdo, profe. Sí, también. Gracias. Entonces, eso es lo que nos da la impedancia de entrada. No sé si tengan alguna duda de cómo obtuvimos la impedancia de entrada del circuito. Recuerden que seguimos toda esta trayectoria que vemos Z ahí, estas dos en paralelo, después todo este arreglo que se ve aquí abajo. Y recordar que si estamos yendo de la base hacia el emisor, todo lo que se encuentre después del emisor se debe multiplicar por beta más 1. Yo voy a poner arriba para que no se nos olvide, es por beta más 1. No, toma con bien. Entonces, ya que está esto ahí, vamos a determinar cuánto vale la impedancia de salida. Ahora vamos a ir al revés. Vamos a empezar la impedancia de salida, lo que vemos del capacitor de salida. Entonces vamos a ver, si se fijan, un K que está aquí, y vamos a ver que va a quedar en paralelo con la resistencia RP, y esta resistencia se va a ir a tierra por la fuente de voltaje VI. Ajá. Fíjense, entonces sería un K, que es lo que estamos viendo yendo del capacitor de salida, vemos un K, y se va a encontrar en paralelo con la resistencia que se encuentra aquí, RP, y de la cual se va a ir a tierra por la fuente VI, se va a aterrizar, la tierra de AC, se va a ir por acá por la fuente, y posteriormente esta resistencia, como estamos yendo de
el emisor hacia la base, entonces esto se debe dividir entre beta más 1. Esto hay que dividirlo entre beta más 1, que sería 101. Esto es beta más 1. En este caso, las resistencias de 10K y 51K no contribuyen para la impedancia. De salida. ¿Por qué no contribuyen? Porque si tú te fijas aquí, esta corriente se está, como estamos calculando la impedancia, se está yendo por aquí y se está cancelando por esta fuente de voltaje. Se está eliminando. Se está cortando todo esto a través de la fuente de voltaje. Digamos que aquí también hay un efecto de tierra virtual dada la fuente de voltaje. Cuando tenemos fuentes de voltaje, las cortocircuitamos, las hacemos tierra. Ajá. Siempre que calculamos las resistencias equivalentes, si recuerdas, anulábamos las fuentes de voltaje. ¿Cómo las anulábamos? Por un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, esta fuente de voltaje se va a hacer cortocircuito, y entonces la resistencia que nos queda es solamente la de un K, la de RP, que se va a ir por esta conexión hacia tierra, y estas dos se van a cancelar. Solo hay que tener mucho cuidado en ese detalle, ¿no? Cuando tenemos fuentes de voltaje, hay que anularlas. Por eso se cancelan estas dos, esa es la razón. Y nuevamente, si estamos yendo del emisor hacia la base, lo que esté después de la base debe multiplicarse, debe dividirse entre beta más 1. Ahí está, ¿no? Profe, Dale. ¿es RPI entre 101? Es RP entre 101, entre beta más 1 exactamente. Entonces, si Entonces sería el paralelo de un K paralelo con RPI sobre 101. así es. Entonces, si Ah, ya. primero calculas RP entre 101, que sean 2.24 entre 100, 0.21. ¿Ok? Entonces, estamos hablando como de 21 ohms aproximadamente, ¿no? Si me ayudan a verificarlo. Eso sería la impedancia de salida. Ustedes me ayudan a verificarlo. Y bueno, en la siguiente clase entonces continuaremos para calcular la ganancia de voltaje. Entonces recuerden, el próximo viernes tendríamos la práctica del transistor, por favor, y continuaríamos con el análisis en la siguiente clase, que sería hasta el siguiente martes, por favor. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes, y bueno, tengo por ahí que pendiente mi tarea todavía de checar un circuito.